una de las paralelas a la plaza llegamos a una de las calles más conocidas de Guatapé por... Los paraguas, me encanta, miren lo que es esto. Si ya las casas tenían color, le agregaron color con los paraguas. No, es una belleza, es una casita más linda que la otra. Los zócalos con relieve son increíbles. Todavía no conocemos bien la historia de los zócalos, todos esperamos poder hacerlo con algún tour que nos explique, pero supuestamente los zócalos indican o de lo que trabaja la persona adentro, o el sobrenombre, o como le dicen. Algo relacionado con quien vive. Y no queremos gritar mucho porque son las 7 de la mañana, vinimos a sacar fotos sin gente. Así que bueno, estamos tratando de mantener el volumen. Vamos a seguir recorriendo. Siguiendo caminando por esa callecita de los paraguas, llegamos a esta plaza que es una belleza, llena de color. Hay lugares para tomar café, para comer. Por todos lados igual hay lugares para comer, para tomar café. Todavía no abrió, porque como les digo, son las 7:30 de la mañana. Abren a las 8, pero es una belleza. Sí, y para que se ubiquen, estamos detrás de la plaza principal. Desde acá, como verán, se puede ver la cúpula de la iglesia. O sea que justo de atrás, solo que se accede por una de las calles de costado. Igual si preguntan como la calle de los paraguas, seguramente la van a encontrar. Y no sé si la plaza esta tiene algún nombre. Si lo encontramos, se llama Plazoleta del Zócalo, Plaza Bicentenaria. De hecho, es un espacio para viviendas de interés social construidos y estrenados para celebrar el bicentenario de la municipalidad. Lo está leyendo. Así que bueno, acá tenemos el cartel, lo estoy leyendo obviamente. Y estamos en otro de los famosos lugares de acá de Guatapé. Estamos en la calle de los recuerdos, también es muy conocida porque tiene esta fuente que tenemos atrás nuestro. Sí, ahora se las vamos a mostrar, pero bueno, la verdad que es hermosa esta calle. Se dice que esta parte llegó a inundarse con el tema de la represa. Ahora les vamos a mostrar ese tema. Y bueno, que se llama eso, calle de los recuerdos, porque muchas de los zócalos son los antiguos zócalos, no fueron reconstruidos. Así que bueno, por eso el nombre. La verdad que es hermosa, hermosa. Tiene unas figuras en los zócalos de las casas que son increíbles. Todas plantitas colgando alrededor, o sea, son... Es una belleza todo, la verdad. Así que bueno, esta calle obviamente no se la pueden perder, es en subida, como verán estamos subiendo. Pero después es caminar, perderse. Todas las calles tienen su encanto, la verdad. Son 5 o 6 cuadras que tienen los zócalos y que son así coloridas. Después está la plaza. Sí, lo hacen en 2 horas. Sí, se necesita muy poco tiempo. Y hay solo una familia que hace los zócalos de las casas. Recién. Porque no hay moldes. Entonces solo una familia se ocupa de hacer todos los zócalos de las casas. Y como verán, que los zócalos son más antiguos que por ahí otros zócalos con otro tipo de figuras y más detalle. Así que bueno, a seguir caminando por Guatapé, que la verdad que es una belleza. Y lo bueno de la calle del recuerdo es que tienen estas figuras con explicación de lo que era antes y lo que les estábamos contando del tema de las figuras, de que no estaba el embalse y cuando se inundó quedaron estos grabados que bueno, fueron puestos en algunas casas de esta calle de los recuerdos. Y estamos en la plaza principal de Guatapé, una plaza muy chiquita, pero como todos los pueblos típicos, muy parecido a Argentina, la plaza en el medio, la iglesia, policía, todo se concentra allá está el Palacio Municipal, todo se concentra alrededor de esta plaza, los restaurantes. Ayer comimos por ahí una pizza, para que tengan una idea, no era barata, 35.000 colombianos, algo así como $10 una pizza. Y hoy el desayuno fueron 13.000, un capuchino cada uno y un pan de queso, 13.000 colombianos, son $5, un poquito menos. Más o menos esos son los precios. Guatapé no es un pueblo barato porque es muy turístico, mismo
el alojamiento, que ahora se los vamos a mostrar, que la verdad que recomendado porque... Sí, está bien ubicado. o sea, en precio era lo más barato que encontramos. Está enfrente a la plaza. Y somos los únicos limpio, huéspedes. no había nadie, súper limpio. Sí. Obviamente la cama y eso, o sea, es un hotel barato. No, pero muy bien. Se llama El Castillo. El Castillo, la verdad que súper recomendado. Si están buscando algo barato y bien ubicado, está perfecto. Después nosotros ahora nos vamos a ir a un hotel que lo van a ver en el próximo video, que se va de tema. Supera todo lo que supera todo, así que bueno, pero para hacer algo diferente y quedarse bien en el centro, y por ahí como nosotros que nos levantamos 7 de la mañana, está buenísimo porque no hay nada de gente. Bueno, y este hotel, el amarillito que ven ahí con los balcones, es el que nos estamos quedando. Como verán, acá está la plaza, la iglesia, súper bien ubicado, así que si lo quieren tener en cuenta, vale la pena. Nosotros pagamos la noche 100.000 colombianos, algo de $30, ya les digo, o sea, no es barato para por ahí que en otra ciudad eso se paga a la mitad, porque es un hotel económico, pero para Guatapé está súper bien. Otra de las formas de recorrer rápido, fácil, es en tuk-tuk. Sí, además conocer un poco más de la historia de este pueblo, así que ahora nos vamos a subir a uno de ellos, estamos esperando acá que nos pasen a buscar. Y bueno, es divertido. Nada. Sí, de otra forma. El son precio, 15.000 ¿no? 15.000 colombianos. No, 20 minutos digo. 20-25 minutos, sí. Así que bueno, vamos a aprender un poco más de este pueblo, nos pareció entretenido. O sea, no es obligatorio porque lo pueden hacer caminando, pero... Te cuentan un poco de la historia, te van llevando por todos los zócalos, te cuentan cada historia de cada zócalo, está bueno. Así que bueno, ahora vamos a ver un poco qué tal y después les decimos si verdaderamente vale la pena o no. Palacio Municipal, la alcaldía, acá es donde gobierna pues el municipio. Lo fundó un señor llamado Francisco Giraldo hace 209 años, llamado comúnmente el pueblo de los zócalos. Los zócalos son estas figuritas que le hacen a las fachadas. Mire, por ejemplo, acá es la oficina de nuestro transporte, de estas motocicletas, de esos tuk-tuk. Pues mira cuando le hicieron los carritos representando los cuadros igualiticos como este. La de café. Representan el campesino recolectando el grano del café. Mira, este es un depósito de materiales, representan los camiones que tienen para repartir los materiales. Un billar, jugando billar y el borrachito, el ebrio en la mesa, con la botella ahí. Como les digo, cuenta la historia del dueño de la casa. El señor se llama Víctor García. Sale de una vereda pues muy joven, él estando pues muy joven, sale de una vereda de Guatapé. Está en el año 1980 de una vereda de Guatapé llamada la vereda del Rosario. La primera imagen que representa pues la figura, el zócalo, es como la casita con los animalitos, representando pues como el campo, la zona del rural. Compra su buen auto y llega a Guatapé en el año 2011. Como les decía ahorita, como en el 2010 es que empieza a coger mucha fuerza el tema de los zócalos. Entonces cuando regresa, miren, encuentro el pueblo muy colorido y con los zócalos. Ese es el primer zócalo que les hablaba. Ahorita los muestro. Por el malecón le pusieron una escultura grande con esa figura. El corderito. Representando pues los 100 años. En diciembre pasado justo un año que lo pusieron. Ahorita se los muestro. Pero conmemorando 100 años, que 100 años haciendo zócalos en Guatapé. Entonces como fue el primero, por eso lo pusieron. Entonces mira que es muy bonito, cuenta como su... Sí, toda la historia. Estos son los contadores de la energía. Entonces a los contadores les representaban una pintura representando el pueblito paisa. De lejito se le alcanza como a ver la forma de la figura. Entonces los que era muy bonito así como está. Y esta era pues la tapa ahí, esta que quedó como en alto relieve. Y mire este de acá, el de la entrada, como un girasol. Sí. Pero todo bien talladito. ¿Y cómo hacen para que...? O sea, el cemento se seca, esto que es todo cemento y lo van picando. Sí, yo les explico más o menos cómo es la... Primero lo dibujan, como hacer este solecito que hicieron. Sí. Luego pican como picar toda la figurita. Luego de picarlo le clavan unas puntillas, unos clavos a toda la figura. Luego de los clavos le envuelven como una cuerdita, una pita. Ya el clavo y la cuerdita le sirve para que el cemento se sostenga, no se le desbarate.
y ya por último lo van tallando. Ya lo van puliendo así como todas estas. Entonces con los clavos y la pitica le sirve para que... Lo tiene. Como para que se amarre la pared. Y después ya pintan todo. Eso ya lo pintan. Pero ahí puede tocar que se siente todo carrasposo. Sí. Increíble. Mire que ahí dice 100 años haciendo Zócalo. En ese diciembre del año 2019 se cumplió 100 años con el primer Zócalo en Guatapé. Entonces le hicieron esta escultura representándolo ahí. La perrita y el Zócalo. Se llama Azul. Mire que es muy similar como es el perrito real. Ay, no se va. Se va ahí. Miren, ahí tenemos a Zuli. Acá está Zuli. Se ladra ella misma. Ahí terminamos nuestro paseo en tuk-tuk, de vuelta acá en la iglesia. Muy bueno, la verdad que muy lindo. Descubrimos otros lugares diferentes de los que habíamos caminado. Pero bueno, como les digo, no es algo obligatorio porque básicamente es lo mismo. Pero bueno, hay cosas puntuales que están buenas, a ver algunas cosas de Guatapé, así que nada, tampoco es tan caro. Así que bueno, si tienen tiempo lo pueden hacer, son tan solo 20 minutos. Vamos a seguir recorriendo Guatapé, que la verdad que está hermoso para sacar miles de fotos todo el día. Bueno, y acá estamos en el malecón. Vamos a utilizar otra forma de otra manera de conocer Guatapé, que es en lancha, ir por la represa. Los barcos, como no hay mucho turismo, no están saliendo, así que solo están saliendo lanchas rápidas. Lo bueno es que solo vamos a salir nosotros dos, o sea, la lancha va a ser para nosotros dos. Sí. Y hubo ahí un regateo intenso. Sí, había que negociar un poquito porque bueno, acá están los precios. Como verán, el barco está 20.000 por persona y la lancha rápida está 150.000. Bueno, entonces nada, empezamos a negociar un poquito para que nos bajaran el precio. Lo bueno es, como les digo, como era solo la lancha para nosotros, había que negociar un poco el precio. Yo así me empiezo a poner nerviosa y me voy corriendo y Federico queda regateando, la puta madre. Bueno, pero... Esa casa blanca que vemos allá arriba era la casa de Pablo Escobar, es una finca llamada La Bóveda. Una finca pequeña que él tenía, porque la famosa Manuela está mucho más arriba, la que destruía. Esa finca la cogieron, la organizaron y formaron un hotel ahí. Esta casa que vemos acá bajita es la de Amparo Grisales. Fue llenando poco a poco, esto no es que se inundaba así de una, no. Esto fue poco a poco. Esto le dio tiempo a la gente de ir desocupando las casas que habían por acá. ¿Hasta dónde había casas? No había cara hasta el borde del río. Era que esto aquí era el trabajadero. Ah, Eran cultivos de caña, maíz, de todo. Entonces esto fue inundando poco a poco. Para poder de que la gente del pueblo que se inundó, ya iba a meter el viejo Peñón, claro. ok. Para que la gente fuera teniendo tiempo y ir desocupando allá. Sí. Es que esto es un proyecto de PL. Esto es una generadora de energía. Bueno, acá encontramos un restaurante, La Mona, antes de llegar al Peñol, para que vean los precios. Este sí me pareció un poco más económico. Por ejemplo, una carne 14.000, que son más o menos $5. Lo mismo la pechuga, los pescados, y incluye limonada o una especie de bebida de choclo que algo así, que no supimos comprenderla bien. Pero bueno, acá tienen algo de los precios para que vean. Este sí me parece más económico comparado con lo que comimos ayer. Y llegamos a la famosa piedra del Peñol. Es gigante, realmente no se entiende la dimensión de la piedra. Son 700 escalones. Subís un montón con el auto. Yo pensé que no te dejaba tan en la base, pero te deja. Y tenemos que ir hasta... Ya de solo mirar para arriba me da vértigo, no quiero. Y bueno, como saben, estamos con el auto.
Hay que pagar estacionamiento, o sea, esa es la única contra, pero si no están con el auto, tienen que tomar un transporte desde la plaza central de Guatapé. Así que bueno, tienen que esperar que se llene, realmente no sé el costo. O algún tuk-tuk te debe traer también. Sí, o los tuk-tuk también hacen el traslado Y hasta de la hasta plaza hasta acá son 10 minutos. Nada, sí, súper cercano. Incluso les diría que para los que no quieren venir a pasar la noche, lo bueno de pasar la noche es que al otro día te levantas temprano y encontrás una nadie. ciudad sin nadie. Ojo, fin de semana no sé. No sé fin de semana, pero por lo menos a nosotros que nos levantamos a las 7 fue espectacular para pasear tranquilos, sacar fotos y demás. Si no, venir con el auto desde Medellín o en transporte. Recorres Guatapé en 3 horitas, tranquilo, tomándote un cafecito y todo. Y después te venís para la Piedra del Peñol y después ya te volvés. Así que Sin les da el piernas. tiempo. Piensen que 6:30 acá ya anochece, así que tampoco es tan largo el día, pero da bien el tiempo para ir y venir el día. Yo particularmente recomiendo que vengan una noche porque también la noche de Guatapé es linda y siempre está lindo hacer una noche en un pueblo diferente. Pero bueno, si están cortos de tiempo, vale también venir en el día. Y ahora Así que, bueno, vamos a elongar. Vamos a elongar un poquito, que todavía sigue matada del Valle del Cócora. Ya pasó no puedo 1000 más, años. Lo siento la pierna. Hoy a la mañana me levanté y dije, necesito que me toques la pierna a ver si no la perdí. Bueno, lo que sí, todo el tema con protocolos, barbijos. Ahora, como verán, no hay nadie, por eso estamos sin los barbijos, pero todo el tiempo con barbijos, alcohol en gel por todos lados. Tienen todo el sistema de pisar y que salga el alcohol en todos lados. En cada esquina de las casitas de colores Miren, donde íbamos a poner, hay una maquinita Justo voy a que mostrar dice eso. jabón y agua y vos tocas, pero por Pero todos en lados. todos lados está muy bien hecho el sistema para lavarse las manos y desinfectar. Miren. Ahí tienen los pies para ni tocar. Agua, jabón. Ahí tienen las servilletas. para No, limpiarse es espectacular. previamente. La verdad, miren, lave sus manos por 30 segundos. Está todo muy bien hecho. Así Así que es por toda la ciudad, bueno, está muy bueno. vamos a subir ahí, a ver, ¿estamos preocupados? Arriba, hasta allá arriba. Vamos. Tenemos un único problema, que vamos sacando los barbijos a medida que vamos subiendo y que no viene gente, porque si no es imposible llegar. Ya me quiero bajar. Entre que uno ya le cuesta respirar con el barbijo y que esto cansa. Pero que vamos, 20 escalones recién. Bueno, despacito, vamos a ver cuánto tardamos. ¿Miraste la hora? No. ¿Qué es? Son y 25. Vamos a ver cuánto tardamos en subirlo a nuestro ritmo. Y Qué mala idea. miren lo que son las vistas. Y todavía no llegamos arriba. Una belleza. Lo bueno que tiene es que subís por un lado y bajás por el otro. Entonces no te vas cruzando con la misma gente y no tenés el problema del barbijo. Así que eso está bueno. Bueno, acá a mitad de camino, si necesitan ayuda para subir, pueden acudir a ellos. ¿Vos qué onda? No falta mucho. Falta poquito. ¿Por dónde es? ¿Querés sacarte una acá tirándote? No. Bueno, y si la Virgen no alcanza, acá tienen primeros auxilios también, por si están muriendo. Bueno, ya vamos llegando al final. Queda poco, o eso parece. Suelven ahí entre la multitud. Y acá es donde se divide, que les digo, para bajar. 650 escalones. Llegamos a esta parte y faltan 50 más para ir hasta allá arriba. Pero acá hacemos un descansito. Ahora te hace que venías muerta. ¿Y qué tal? No hay más, no lo hagan. Demasiado matador. ¿Cuánto le pusimos ahora? Y 41, 15 minutos para subir. Pero faltan. Sí, hay que subir un poquito más, pero nada, podemos acá plantarnos un ratito. Mira lo que son las vistas
desde acá arriba. Allá es todo el pueblo de Guatapé. Y allá nosotros salimos navegando por ahí. Hicimos ese recorrido. Increíble. ¿Y? Miren, también acá arriba hay baños, así que no se preocupen si ven que no llegan, porque acá en la cima tienen para ir tranquilos. Y allá es donde tenemos que ir para terminar los 700 escalones. Bueno, y vamos por la última parte del recorrido, que acá se complica un poco más porque es más angosto. Acá no podés parar, Sol, ¿eh? Aquí tienen recuerditos. Y llegamos. Escalón 700 y vista 360 de Guatapé. Y ahora objetivo sí, cumplido, llegamos 700 escalones. encima de la Este es piedra. el último mirador porque abajo si no se pueden quedar para tomar algo y todo, pero este es como el último Sí. tramo. Y la verdad que vale mucho la pena porque tiene unas vistas increíbles de todo lo que es la represa inundado. No sé, es un paisaje único, Sí, particular. sí, es la verdad que increíble. está muy bueno. Y se ven todas las islitas, bueno, se ve todo Guatapé. La verdad que está Ahora espectacular. está saliendo el sol, así que está hermoso. Sí, impecable. Se los recomendamos mucho que vengan, porque ya que están acá, obviamente tienen que pasar. Y no es tan grave, la verdad es que bueno, No sí lo te haría cansás, después de comer, quizás. No. Nosotros esa fue la desayunamos, mejor idea. así que vamos a comer ahora cuando bajemos para recomponer energías, pero la verdad que hermoso. Hermoso Guatapé, hermoso el Peñol. Y bueno, volvemos a Medellín y a seguir viaje para Colombia. Buena, campeón. Ahora Sos bajo un así, ¿eh? chanta. Es para el otro lado, vos. Bueno, ahora bajamos y vamos. En realidad estamos ratoneando porque queremos bajar antes de que nos cobren la segunda hora. Todo para que no nos cobren la diferencia de estacionamiento, tenemos que salir antes de la hora.